Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a platicarles un poco de lo que como adultos podemos aprender de los niños, ya que muchas veces nos esforzamos por convertirnos en esos adultos responsables e independientes con los cuales soñamos o que admiramos. Sin embargo, por hacer esto, no nos damos cuenta de que hemos perdido el camino de todo aquello que era especial y hacía que la vida fuera divertido. Existen muchas cosas de las cuales podemos aprender de un niño, como es la forma en que ellos tratan de enfrentarse a los problemas o que siempre le ven el lado positivo a las cosas. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Pues bueno, aquí estamos otra vez y con el tema que estábamos revisando, viendo, reflexionando, pensando, tocando, etcétera, etcétera. Se me vinieron a la mente los recuerdos de cuando estaba morrillo, que a escondidas me salía con mi carnal Pablo y fuga, vámonos. Y nos íbamos con las recuas, o sea, las resorteras, ¿verdad? Y nos íbamos al cerro, o agarramos la avalancha que tenía mi carnal y nos íbamos. Y ya estando en el cerro, no hombre, qué libres nos sentíamos, la neta. Pero agárrate cuando regresábamos, porque no regresábamos luego, ¿verdad? No quiero decir que mi mamá ya estaba con la chancla, pero mínimo ya estaba ahí con, híjole, o sea, mínimo era la chancla, no la varita, una varita o con la mano, no hombre, aguas. Pero nos sentíamos libres, decíamos nosotros. Y conforme fui creciendo más, pues también ahí con la racilla, ¿verdad? Que mis jefes no me dejan y yo quiero ser libre, caray. Y luego ya más grandecillos, yo ya escuché más, porque de todos modos, ¿quién no tiene un familiar que haya emigrado? ¿Sí? Que haya tenido que salir pues, de México para ir a buscar suerte con ese mentado sueño americano, ¿verdad? Y estos chavos pues se sentían libres, digo, mis carnales, los carnales de los vecinos, de los compas. Entonces todos de algún modo hemos buscado querer sentirnos libres, pero también entre aquellos recuerdos me encontré yo con unos muchachos, unos seminaristas que nos empezaron a formar, y entre un tema que reflexionábamos era precisamente este: oye, ¿qué es la libertad? ¿Qué hago yo con mi libertad? Etcétera. Entonces, una frase que se me quedó muy grabada era que decían que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y es algo que yo debo de respetar, ¿sí? Pero bien, la verdad es un tema bastante extenso y tengo aquí entre mis manos, entre mi mano izquierda, pues, un libro que se llama Vuela a tu libertad, de Alfonso Lara Castilla. Y también, pues, recordando estos tiempos que ya son, yo creo casi ya unos 35 años, si no es que más, algunos de ustedes recordarán, y si no, pues ahí se los voy a dejar de tarea, este señor Alfonso Lara Castilla, con otro libro que se llamaba La búsqueda, y anterior a ellos, un libro que se llama todavía, ¿verdad? Juan Salvador Gaviota. Después, a mí una religiosa, la madre Lupita, que estaba aquí con las compañeras del Bosqueto, me regaló un libro que se llamaba Autoliberación Interior. La verdad no recuerdo el nombre del autor, pero seguramente ustedes y yo hemos buscado libros, películas, canciones que nos hablen de libertad. ¿Por qué? Porque acá en el barrio, entre las calles, en la escuela, en la universidad, empezamos a hablar de libertad y que nos sentimos libres, y en algún momento que vivimos hasta en un país libre y soberano. Pero, pues, ¿qué será la libertad? Y entonces me tomé la libertad de poder leer poquito de este libro. El brillo de sus ojos se intensificó y me dirigió otra pregunta, tratando de llegar hasta mi interior. ¿Conoces realmente la responsabilidad de ser libre? La conocía, realmente la entendía. Cada uno nos quedamos en silencio con nuestros pensamientos mientras yo me cuestionaba. El águila volvió a verme a los ojos y dijo: no hay libertad sin sentido. Los hombres han luchado durante siglos para liberarse de las fuerzas externas que les han impedido actuar y pensar por sí mismos. Pero ahora que lo han logrado, no saben qué hacer con su libertad. Serían más libres si supieran lo que quieren, sienten y piensan. El águila
Presa del dolor por un instante, suspendió sus palabras. Se veía que sus heridas eran aún demasiado profundas y sin perder ese resplandor de luz que la rodeaba, prosiguió. Los hombres, al orientarse hacia la comodidad y seguridad, en un estado de pereza mental y carencia de compromiso, dejan de luchar por sus convicciones, por su dignidad, por su libertad. Buscan a alguien de quien depender, dando origen a la autoridad invisible. Una autoridad que reina con muchos nombres y que se ha vuelto escurridiza y que sin presión manipula, controla y dirige. Qué profundo. Entender este diálogo no es fácil. Ojalá y tengan la oportunidad de leerlo porque todavía no se acaba el texto que sigo. Algo en mi interior me gritó y con arrebato manifesté: siento que me han quitado mi libertad. Con voz profunda, abriendo y cerrando sus enormes alas, el águila prosiguió. Nadie puede quitarte la libertad, porque no es algo que se adquiera o que se compre. Tu libertad forma parte de ti, es tuya. Solo tú podrás perderla. Estaba tan ansioso que casi la interrumpí. Había descubierto algo valioso que creía haber perdido. El águila siguió diciendo: el Creador te otorgó la libertad como una cualidad para crecer y ampliar tus posibilidades y oportunidades de vivir y de lograr niveles de gozo y felicidad superiores para que intentes llegar hacia Él. Es un atributo que recibiste para trascender, me afirmó. Si tienen oportunidad, ojalá y puedan leerlo. Últimamente, otra vez escuché de varias personas también la importancia de aquel libro del señor Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Pero pues yo aquí con los muchachos de San Juan TV y con todos los que cada día participan de una actividad que busca pues algo diferente, que busca que sea sembrar en los demás, plantar esa semillita pues, y que siembre la capacidad de reflexionar en esta libertad. Tú y yo somos libres, pero ¿qué tanto estamos pensando por nosotros mismos? ¿Qué tanto estamos decidiendo por nosotros mismos? Yo puedo pensar en muchas cosas tristes, ¿no? De quien pues parece ser que vive o vivimos como atados a algo, como esclavizados a algo. Pero también hay cosas que nos permiten, como el águila, pues, extender las alas y saber que podemos trascender. Entonces, ojalá, como aquella reflexión que hacíamos cuando estábamos morrillos, mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Entonces, pues está la invitación a respetarnos unos a otros y hacer de este San Juan y de este México y de este mundo lo que tú y yo queremos. Y lo que queremos es lo que nos hace libres. Entonces, sigamos eligiendo ser mejores y pues un reconocimiento, tal vez ya cuando veamos esta cápsula haya pasado el mes de las madres, el día 10. Estamos en el mes que comúnmente festejamos a los papás, aquellos que toman la decisión de transmitir vida, aquellos que tomaron una decisión por ser mejores y no solamente para sí mismos, sino en amor, en entrega hacia otros, que son los hijos y que es una familia. Entonces, aquí estamos, ojalá y podamos seguir siendo libres y que pensemos más por nosotros mismos. Sin duda, una de las principales cosas que debemos de adquirir o aprender de un niño es a ser flexibles y adaptarnos. Da igual que al principio no te salga algo o que te frustres al estarlo intentando. Sin embargo, con el paso del tiempo y la constancia lo conseguirás. Y algo bueno que traerás a ti es que descubrirás cosas nuevas en ti o diferentes formas de lograrlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. El día de hoy vamos a platicar si el rendimiento deportivo está relacionado de alguna manera con la odontología. La respuesta es sí, llevan una relación íntima. De hecho, hay una disciplina que se llama odontología deportiva que se dedica a estudiar a los deportistas de alto rendimiento para poder lograr saber si su rendimiento está afectado por su salud bucal. Y esta información no solo le sirve a los deportistas de alto rendimiento. Si tú practicas deporte día a día, también es para ti, ya que, por ejemplo, una infección en encías podría retardar que tu músculo se recupere. ¿Y cómo puede ser esta relación de que una infección en boca me produzca que mi lesión, no sé, de la pierna sane mucho más lento? Resulta que cuando estamos
teniendo una infección, la infección no es solamente aquí, como somos un ser, uno solo todo, la circulación lleva esas bacterias a todo nuestro cuerpo, entonces en general tenemos una actividad como de alerta, de inflamación. Entonces, aparte traes una lesión que tu cuerpo está queriendo desinflamar, entonces ahí hay un choque entre células que desinflaman, células que inflaman, por lo tanto se retrasa muchísimo más la recuperación. Para deportistas de alto rendimiento y de no tan alto, también, por ejemplo, todos los suplementos que consumimos en realidad ya cada vez son más comunes. Bebidas energéticas, que son altas en azúcar y usualmente las consumimos antes o después del entrenamiento y no tenemos un cepillado dental adecuado para poder retirar los restos. La deshidratación es otro factor súper importante. Como tal, cualquier persona deshidratada tiene una saliva de baja calidad. ¿Y qué pasa? Pues la saliva es un factor súper importante para prevenir caries, enfermedades en encías, etc. Entonces, ahora, si de por sí una persona común y corriente puede tener deshidratación, alguien que practica deporte es mucho más común. Entonces es aún más importante mantener una hidratación adecuada y, ojo, agua natural. Porque sí, los sueros y demás nos pueden ayudar, pero el agua natural nunca se reemplaza. Y bueno, como obvio, por ejemplo, deportes de contacto, fútbol, básquetbol, box y demás, en donde podemos recibir como tal un golpe, súper importante poder tener un protector bucal que nos favorezca a que cualquier impacto no nos afecte a nuestros dientes o a los tejidos de alrededor. Y a lo mejor puede ser un poquito contradictorio porque puedes pensar que una persona que hace deporte siempre está sana, pero de repente se presentan casos en donde hay desnutrición. Y aquí aparece muchísimo problemas en encías sangrantes, sensibles, ya que tiene que ver mucho también incluso a veces con anemia, que favorece al sangrado. Entonces, en estos casos, ir al dentista no solamente te puede aliviar una situación bucal, sino una situación general de malestar. Otro factor súper importante que se presenta es el apretamiento de la mandíbula. Es por dos situaciones, por ansiedad o estrés, por ejemplo, alguna competencia o algo, o en caso de entrenamientos de mucha fuerza. Entonces, en esos casos, inconscientemente presionamos tanto nuestros dientes y de repente, generalmente sentimos como un problema en toda nuestra boca, como ya sea inflamación, malestar, sensibilidad, y no sabemos en realidad a qué se debe porque pues quizás por las noches no lo hagamos y después de los entrenamientos sí apretemos bastante. Aquí también es importante tener un protector bucal ya que puede amortiguar esas fuerzas. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que un deportista tiene una vida saludable por el hecho de hacer deporte, ahora nos damos cuenta que no solamente es eso, sino que envuelve un chorro de cosas alrededor y más que nada también ir al dentista, súper importante. Entonces, tus revisiones ya sea cada 3, 6 o 12 meses, que sean periódicas, así como ir a hacer ejercicio, también tus revisiones. Espero que esta información haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa. Poner el corazón en todo lo que hagamos. Muchas veces solamente nos apasionamos por hacer aquello que nos gusta. Sin embargo, en el día se nos van a presentar diferentes cosas o actividades como es el deporte, el trabajo, una tarea o hasta labores de casa. Y es muy importante que te enfoques y trates de hacerlo con la mayor energía y pasión. Esto va a hacer que tú te sientas un poco más satisfecho y que hagas las cosas con una mejor armonía. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Nos encontramos una vez más en la Biblioteca Pública para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que lleva por nombre Nuestro planeta en peligro y el autor es Donald Grant. Aquí lo tenemos. Déjenme comentarles que este libro trata de concientizar a los niños sobre los cambios que últimamente ha tenido el planeta. El efecto invernadero, todo este tipo de acciones climáticas que están en peligro, muchas vidas de animales, muchas plantas y también algunas personas que sobreviven gracias al medio donde viven. Por eso quiero recomendarles este libro. Se trata de tres historias que tienen que ver con niños y que tienen que ver con todo su medio ambiente. Por ejemplo, en una de las historias nos dice, se encuentra un oso, una mamá oso, con su pequeño hijito
y en busca de comida ellos dan con una aldea porque pues la osa tiene hambre y tiene que alimentar a su bebé. Entonces dan con una aldea, pero los seres humanos creen que puede ser un peligro. Y es que imagínense, una mamá oso que ve a su hijo en peligro, pues puede ser agresiva, y con toda razón. Ellos dan con comida, entonces se encuentran a cazadores, por así decirlo, pero y le disparan pues a la osa. Resulta que el pequeñito pues trata de alcanzarlos y nunca los alcanza en primera instancia. Resulta que esos cazadores en realidad lo que estaban haciendo es tomar a estos animales que están en busca de comida y se lo llevan a un lugar mucho más seguro donde ellos puedan desarrollarse, puedan cazar, pero pues por allí el oso le va a suceder una travesía en la que va a tener que encontrar a su mamá. Aparte de estas tres historias que les platico que tienen como objetivo concientizar a los niños, este mismo libro trae cierta información que es muy importante que los niños conozcan sobre su medio, cómo algunas acciones que hacemos como seres humanos están perjudicando al planeta y pues estamos poniendo en peligro ciertas zonas, por ejemplo en este caso de los casquetes polares, pero también por ejemplo las selvas, los bosques, y pues tratan de concientizar precisamente a todos los niños de haciendo pequeñas acciones podemos hacer grandes cosas entre todos. Esta es la recomendación de la semana. Son tres historias muy buenas que espero que sus niños les guste y obviamente que los adultos lean junto con ellos. Muchísimas gracias y los esperamos en la biblioteca. El mundo está lleno de cosas asombrosas y muchas veces por estar en la rutina no nos damos cuenta de todo lo bonito que pasa a nuestro alrededor. Es muy bonito también expresar ese sentido de emoción o de genuina alusión a asombrarte a algo, ya que la vida siempre es la suma de pequeños detalles. Así es que no tengas miedo y trata de conocer cosas nuevas. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Francisco Escobar nuevamente agradeciendo el que nos permitan estos momentos de comunicación hasta el lugar donde están trabajando, conviviendo o descansando. Bien, estamos hablando del valor de la libertad. Cuando aquel 14 de julio de 1789 el pueblo hambriento tomó la Bastilla en París porque tenía hambre, estaba defendiendo tres principios: liberté, equalité, fraternité, así lo expresaron. Libertad, igualdad, fraternidad. La libertad era uno de los postulados, una de sus exigencias, una de sus necesidades, algo que veían que se conculcaba y que entonces estaban pidiéndolo. Y a partir de entonces, aunque luego vino la edad del terror, pero lograron formar eso que se había desde el Renacimiento ido sensibilizando las sociedades, el buscar ciertas libertades. Libertad, por supuesto, de cualquier tipo de esclavitud. Libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de expresión y una serie de libertades públicas y sociales que se pudieran como un derecho el poder defender. No porque lo otorgara un determinado gobierno, no porque hubiera sido una conquista del pueblo, sino porque la persona, por el hecho de ser persona humana, por el hecho de haber nacido con esa naturaleza, aunque estuviera la discapacidad o disminución de sus capacidades, pero que por eso mismo lo pudiera tener como un derecho. Y pues todas estas libertades se basan en aquella facultad de la que habíamos hablado, que es una libertad fundamental. Dios quiso que fuéramos libres y tanto respetó esa libertad que puso el mundo en nuestras manos. La Biblia simbólicamente lo expresa: el que descansa el sexto día y confía al hombre el desarrollo del mundo, ya que lo había bendecido para crecer, multiplicarse y someter la tierra. Y entonces
le ha confiado, es su lugarteniente. Y bien pudo hacerlo regulado por los instintos, como los animales. Bien pudo hacer que no se llegara a desviar de aquel proyecto divino, pero entonces no hubiera sido libre. El riesgo era que el hombre con su libertad le echara a perder a Dios su proyecto, que la creación no llegara a tener aquella finalidad para la cual Dios desde la eternidad la había pensado, que el hombre como centro de la creación podía desbaratar e incluso ir contra sí mismo. Yo creo que todas las decisiones que han destruido la humanidad, que han destruido su patrimonio artístico que ha creado a lo largo de siglos, todo lo que se puede expresar con la guerra, pues nos alcanza a expresar todo lo que significa la libertad. Que Dios corrió el riesgo de crearnos libres, aunque con esa libertad pudiéramos llegar a tanto. Y que aunque podía, a medias de una decisión que fuera a ser negativa, detenernos de cualquier manera, no hubiera respetado ese ser libre que quiso con nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo a las personas que dependen de nosotros, a las que nosotros queremos, el permitir, tolerar, a veces sufrir, que tomen una decisión que nosotros vemos que no es conveniente, que tal vez les prevenimos, que tenemos las ganas hasta de forzarlos a algo y que muchas veces nos lleva a crear esa presión que a veces tiene un efecto contrario, para decir no lo voy a dejar caer, cuando pues de veras qué difícil es respetar la libertad de la persona, formar la libertad para que él tenga razones suficientes a aceptar, a discernir verdaderamente, a poder ver las consecuencias, a poder mirar desde otros puntos de vista, no de sus instintos inmediatos, pero que al fin de cuentas él es el que va a decidir. ¿Cuántas gentes vienen con uno para preguntar, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? Y uno le dice, la decisión va a ser tuya. Yo te puedo iluminar qué tendría de bueno, qué tendría de malo desde el punto de vista moral. Yo te podría decir qué consecuencias positivas va a traer en tu vida, qué consecuencias negativas. Pero al fin de cuentas, la última decisión eres tú el responsable de tomarla, porque tú eres libre. Y aún teniendo todas las razones, bien podrías decir, yo no quiero aceptarlo, y no lo aceptas, y respetamos tu libertad, pero tendrás que dar razón de aquella respuesta que tú diste. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Si te caes, levántate. No importa cuántas veces tengas que hacerlo. Es parte del crecimiento y de aprender. No hay nada más bonito que intentarlo y saber que lo lograste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Y para hacer alusión al valor que se está fomentando este mes, que es la libertad, Paulo Coelho decía que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir lo que es mejor para ti. Hoy está con nosotros la psicóloga Vanessa de Anda para compartirles un poco acerca de dos grandes enemigos en nuestra vida, los mecanismos de defensa y los saboteadores. Les dejo con ella. El día de hoy quiero compartirles, para empezar, una pequeña historia. Era un lugar muy lejano. Estaba un campesino sembrando su cosecha. Él por las tardes se sentaba en su terraza para ver cómo iba floreciendo esa cosecha. En algún momento, jugando un niño con su mascota, pasaron justamente por el sembradío y pisaron algunas de sus cosechas. Él, muy molesto, lo que hizo fue empezar a bardear hacia los lados para que no se pasara nadie por ahí. Entonces, después, un animal grande llegó y por la parte de arriba trozó un pedazo de su cosecha. Él, muy enfurecido, empezó a techar. Dejó un espacio pequeño para que pues de alguna manera entrara el sol, el calor, pero los pajaritos también entraban y robaban un poquito, por así decirlo, para él, esa cosecha. Entonces él, ya demasiado molesto, lo que hizo fue tapar completamente ese lugar. Pero al paso de los días ya no podía contemplar de la misma manera los atardeceres. ¿Por qué? Porque ya no había luz, ya no había ruido, ya no había nada. Entonces
Lo que hizo él fue optar por tumbar todo eso que había construido y dejar nuevamente como inició solamente su cosecha. ¿A qué voy con esta pequeña historia? Es parte de alguna manera de un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa son miedos o pues son situaciones que nos sobrepasan, que nos encerramos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para no dejar entrar nada del exterior o a veces incluso dentro de nuestro interior. Los mecanismos de defensa normalmente se presentan cuando hay situaciones de estrés extremo, cuando tenemos que tomar una decisión importante o incluso en situaciones de la vida pasada que aún nos duelen y que no nos atrevemos a tocar. Eso es lo que pasa. En la cuestión de los mecanismos de defensa, son diversos los mecanismos de defensa. Por ejemplo, existe la evasión, el consumo de sustancias, la proyección o la identificación con otros. Son varios los mecanismos de defensa que nosotros tomamos para no aceptar lo que nosotros tenemos. Les quiero compartir hoy estructuras de personalidad y me gustaría que ustedes se tomen el tiempo para ver si se identifican con alguna de ellas. En primer lugar, digamos que está la estructura intelectual. En la estructura intelectual están 3 tipos de comportamientos, por ejemplo, vamos a nombrarlos así. En primer lugar, están las personas que exageran las cosas. Son personas que, por ejemplo, cuando se enojan, su impulso es gritar, hacer daño a los demás, o personas que prefieren estar de alguna manera haciendo cuestionamientos constantes, que no se permiten quedarse calladas, que todo el tiempo tienen que estar dialogando o peleando o pues haciendo algo pero que no se quedan calladas, y cuando pasa una situación, por ejemplo, se me tiró la sal en la mesa, hay personas que pues obviamente depende de su estructura, pues con paciencia lo limpio o algo así, y este tipo de personas, por ejemplo, es que ¿por qué se me tiró la sal, chihuahua? O sea, no saben cómo controlar sus emociones. Lo que se invita a hacer con esas personas es que tomen conciencia, que acepten el miedo. Generalmente cuando está una estructura de personalidad así, es el miedo a conectar con lo interno, entonces a través de lo externo manifiesto todo mi miedo, todo mi sentir o todo lo que no quiero tocar. Después están las personas que son muy reservadas, las personas que se quedan calladas. En este tipo de estructura de personalidad mental o intelectual, este tipo de personas sí pertenecen a un grupo social, pero son aisladas, a comparación, por ejemplo, del que sobreexagera. Estas personas son calladas, son limitantes, no se involucran tanto por miedo también a que los lastimen. Estas personas tienden a ser como muy rígidas, por así decirlo, vamos. Entonces ellos prefieren estar solos. Ellos no conectan su corazón con su mente. Entonces, lo que se les invita a este tipo de personas es, por ejemplo, que empiecen a conectar el corazón con la mente haciendo ejercicio, haciendo yoga, meditación, yendo a terapia incluso, o sea, este tipo de estructura. Después vienen los que evaden. Los que evaden son las personas que, en este caso, tienden a no tener una estabilidad, que por ejemplo, viajan mucho, pero por no tocar, por no centrarse en, no digo que como en una rutina, pero sí, o sea que mejor voy para allá, voy para acá, o que por ejemplo hoy me voy de fiesta aquí, mañana me voy a otro lugar, pero no tengo el espacio o el tiempo, no me permito darme el tiempo para tocar mi sentir. A lo que se les invita a estas personas es que se tomen un momento y que estabilicen también una rutina no diaria, pero sí, o sea que no todos los días salgan, que no todos los días estén como hacia afuera, sino también que se tomen el tiempo de ver hacia adentro en cuestiones de, ok, hoy me voy a permitir quedarme en mi casa, escuchar música, ver qué está pasando conmigo, en lugar de estar para allá y para acá y para acá. Ese tipo de personas son las de estructura de alguna manera intelectual. Ahora está otro tipo de estructura que se llama emocional o sentimental. También son estas personas, voy a empezar por la primera, las que sobreexageran todo. En la estructura emocional, este tipo de personas se observan en que quieren ayudar a todo el mundo, en que con tal de no tocar sus emociones prefieren estar viendo lo que necesitan los demás para no ver lo que necesito yo. Es favorable porque pueden apoyar a alguien más, pero desgraciadamente no se apoyan a ellas mismas. Entonces, ¿qué se les invita a estas personas? A también decir no, a también decir yo necesito, pues a no ser de alguna manera, sí altruistas, pero no sobrepasar los límites, que tenga que haber un equilibrio entre lo que yo siento, lo que yo pienso y en lo que piensa la otra persona, lo que siente, el acompañarla, pero primeramente yo.
Las personas que reprimen o las personas limitantes, para ellas las emociones les estorban, para ellas, o sea, las emociones que ellos sienten no son como algo positivo para ellas. A ellas lo que les de alguna manera retroalimenta o les hace sentir bien es que las otras personas reconozcan sus éxitos, el sentirse halagadas, que las admiren, todo ese tipo de situaciones que pasa alrededor, pero ellas no se alimentan a ellas mismas y es lo que se les invita a este tipo de personas, a que no esperen que otra persona le diga, o sea, lo hiciste muy bien, te admiro, no, sino que desde ellos mismos empiece. Eso es lo que se les invita a este tipo de personas. Y por último, a las personas que de alguna manera evaden su sentir, lo hacen en la cuestión emocional, lo hacen a través del lado artístico, es sobre todo del lado artístico, lo sacan, lo expresan porque de adentro hacia afuera, a través de pinturas, a través de escritura, a través de diversas cosas, pero también se les invita a que no nada más lo expresen hacia afuera, sino que se echen un clavado hacia adentro y vean a ver qué es lo que pasa conmigo. También estas personas tienden en algunos momentos inconscientemente a compararse, no a ser competitivas, pero así compararse de, ok, yo hice esta pintura, pero tal vez esta persona lo hizo mejor, lo hacen en silencio. Entonces también se les invita a reconocerse, a que ellos vean todo el potencial que tienen y se lo reconozcan, como también la otra estructura que mencionaba anteriormente, o sea, que empiecen desde su persona. Entonces yo les invito a que reflexionemos un poquito qué cosas son las que me roban la paz para poder trabajar en ellas. Pues agradezco a Vanessa por su colaboración, me despido y hasta la próxima. Expresar tus emociones es algo que sin duda nos trae paz. Muchas veces tienes ese sentimiento de alegría, tristeza, melancolía y simplemente no sabemos por qué. Puede ser la suma de mucha de la preocupación o de la fatiga o de las emociones que traes durante tu día. Sin embargo, el darle salida hace que nos sintamos felices y un poco más tranquilos. Así es que vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos de los nacimientos tempranos. Los nacimientos prematuros o tempranos son aquellos que se dan antes del lapso de 9 meses, que es lo común tratándose de un embarazo para que el bebé nazca. Si el bebé nace anteriormente, pues sí, ya califica como un nacimiento temprano. Pero, ¿qué consecuencias puede traer y cómo es que puede salir exitoso? Vamos a ver un poco cómo funciona el embarazo. Primero que nada, hay que saber cómo se divide. Se divide en meses o en semanas. En semanas es lo más común para medirlo, pero en meses es lo más común para decir cuánto llevas de embarazada, hablando de las mujeres. Ahora, ¿qué pasa en estos 9 meses? Esto es un embarazo normal, pero por ejemplo, un embarazo prematuro puede ser ya a los 8 meses, 7 meses y muy difícilmente a los 6 meses porque realmente ahí no hay mucho que nacer, pero hay menos al inicio, así que vamos al mero inicio. ¿Qué pasa de la semana 1 a la 3? Realmente en ese momento no hay nada que puedan hacer, apenas el esperma y el óvulo se están encontrando formando un embrión. Y como apenas está existiendo un organismo que sigue siendo parte de la mujer, no hay mucho que pueda salir. Después de esto viene a formarse lo que viene siendo la estructura principal, pero poco a poco. Se tiene que llenar de nutrientes aquel organismo que está dentro de la mujer para que deje de ser parte del cuerpo de esta y se forme uno nuevo. Ya que se llena de nutrientes, tal puede venir siendo un saco que se forma junto a él, que está lleno de un líquido que se llena con células de la mujer para que pueda recibir nutrientes de lo que coma viene formándose el cordón umbilical. Lo que viene siendo el tubo por el que come el organismo que está aquí, pero todavía no es un organismo, hasta que empieza a formarse la estructura principal. Después de esto, ¿qué viene pasando? Por la mitad de los meses, que ya viene siendo cerca del 5 y el 6, se viene formando la estructura de lo que es el bebé, las piernas y las manos. Sin embargo, estas vienen sin dedos y la verdad es que apenas se reconoce que viene siendo un cuerpo, solamente por la forma, ya que no ha de tener ni ojos, ni cabello, ni nada de esto. Se viene formando más adelante. Ya en el mes 6, ahí sí vienen formándose los órganos principales que necesita y bueno, además de los anteriores, pero en este mes se completan, que viene siendo, por ejemplo, el corazón o pues el cerebro, los ojos, los órganos que se necesitan para ver
órganos y otros complementos, claro, además de que se va llenando de sangre el fluido de este para que, bueno, empiece a bombear y empiece a ser un ser vivo dentro de esta. Ya cuando viene siendo el mes 6, 7, 8 y 9 llega el tema de ¿qué? Del embarazo temprano. Este puede ocurrir en cualquiera de estos y depende del cuerpo de la mujer, porque, como se ha de saber, los embarazos son un proceso en el que ambos pueden sobrevivir, la madre y el hijo, y si son varios hijos pueden sobrevivir todos, y si no, en algunos casos, o puede morir el bebé, los bebés o la mamá. Y esto pues realmente es algo que se da comúnmente durante los embarazos que no llegan a los 9 meses, los nacimientos tempranos. Y bueno, aunque es común, no es que sea lo que pasa en la mayoría de estos, sino que vamos a poner un ejemplo. Primero el mes 6. En este, sí, el bebé ya está formado, pero es posible que te nazca sin cejas y sin mucho pelo. Es posible que sea apenas reconocible, aunque de cierta manera esté listo, no está tan preparado como lo sería en unos 4 meses más. Es decir, al finalizar del 6, el 7, el 8 y el 9. Ya llega el mes 7, si es que este bebé nace en el mes 7, sí, quizás nazca con estas características que nombré, que vienen siendo las cejas, el pelo, pero no va a estar tan preparado y en el tamaño adecuado para nacer como cualquier otro en el mes 8 y 9. Luego llega el mes 8. En este, pues realmente no hay mucho problema porque gran parte de la población nace en el mes 8, aunque bueno, la mayoría, claro, en el mes 9. ¿Qué pasa en este? Lo mismo que el anterior, puede que no sea tan pequeño pero ni tan grande como lo sería en el mes 9. Además de que algunas de las características pueden no ser tan abundantes como cejas pequeñas o poco pelo, pero realmente no es que haya mucho problema en la preparación del bebé. Luego, en el mes 9, no es que vaya a ser un nacimiento temprano, porque pues ya es el mes 9, ya es que puede salir. Este no va a calificar para que sea un nacimiento temprano. Pero, ¿por qué es que esto puede llegar a ocurrir? Todo depende del estado de salud de la mujer, no solo salud corporal, sino también mental, que puede dañar al organismo de la mujer. Mientras más negativo piense, pues más negativo va a funcionar el sistema de la mujer, su cuerpo. Y, en fin, todo esto ya vendría siendo otro tema. ¿Por qué la mujer tiene que cuidarse para cuidar al bebé que tiene dentro? Pero mientras la mujer esté cuidándose, no debería de ocurrir ningún problema y este nacimiento temprano no vendría siendo un tema dentro de la situación. Entonces, nos veríamos a la próxima. Nos vemos, Acción con Valor. El ser honesto es una de las virtudes o cualidades que como niño jamás deberíamos de abandonar. Es muy curioso cuando te topas con un pequeño y siempre te dice abiertamente lo que siente, lo que piensa y qué es lo que quiere hacer. Como adultos a veces vamos modificando este aspecto, pero el ser sinceros con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, sin duda será nuestro mejor aliado. Amigas y amigos de San Juan TV, yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y el tesoro oculto de esta semana lo he dedicado a Mezquitic de la Magdalena, esta hermosa comunidad muy cercana a San Juan de los Lagos y una de las más importantes en los Altos de Jalisco por su historia y tradición. Esta cápsula debo agradecérsela mucho al padre José Manuel Gutiérrez Alviso, porque él ha hecho numerosas investigaciones sobre la historia regional y entre todo lo que ha encontrado, una parte importante tiene que ver con Mezquitic de la Magdalena y de allí tomaré estos datos históricos muy importantes. La cápsula de hoy es como de chile, mole y pozole. ¿Por qué? Porque tocaremos varios puntos que quiero mencionarlos en estos minutos. ¿Les parece bien? Pues vámonos primero en el tiempo al año de 1648. En este año hay una visita episcopal, es decir, el obispo de Guadalajara visita la región alteña y en su representación manda al padre Diego de Herrera a visitar Mezquitic. El padre Diego de Herrera llega a Mezquitic y encuentra dos cosas muy importantes, dos edificios fundamentales para el pueblo. Uno de ellos es el Hospital de Indios de la Inmaculada Concepción, algo así como el Hospital de Indios de San Juan, muy parecido, y también dedicado a la Inmaculada Concepción. De hecho, allí encuentra 3 imágenes de la Inmaculada, 2 grandes y una pequeñita, muy parecidas a la Virgen de San Juan.
y además varias imágenes de santos y un Cristo también bastante grande. No da más datos sobre esto, nada más dice que es una capilla como en forma de jacal y que tiene sus puertas y sus llaves, también tiene sus áreas para celebrar misa. Y además de este lugar hay otro, no dice dónde exactamente, pero sí menciona que se está construyendo en ese año de 1648 un nuevo templo, un templo que de hecho está bastante mejor que la capilla de indios, que el hospital de indios, porque tiene vigas de madera, tiene también cantera, tiene cimientos, y dice que no está todavía tan bien terminado porque es un pueblo recién repoblado. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente Mezquitic quedó sin habitantes por algún tiempo, no se conoce la causa todavía, y el señor cura don Diego Camarena, quien había encargado de la parroquia de Jalos y también de San Juan, es quien se encarga de repoblar el pueblo de Mezquitic en estos años, y que por ese motivo no se había concluido esta obra de la nueva capilla, que por cierto esta nueva capilla será consagrada el 17 de septiembre de 1729 por el señor obispo don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes y consagrado al al Santo Cristo de las 5 llagas. Fíjense cómo casi, digamos, unos 80 años después de que se inicia la construcción del templo, se consagra. Sin embargo, a lo mejor, muy seguramente, este lugar no era el más idóneo o el mejor o tan bien hecho, no lo sé. Porque vámonos ahora al año de 1748. El templo actual del Señor de las 5 llagas inicia su construcción en 1748. El capellán mayor del santuario de la Virgen de San Juan, don Francisco del Río Tirado, el mismo que inicia la construcción de la actual catedral, él firma un contrato con el alcalde de Mezquitic, con el señor don Isidro de Ábalos y con varias personas importantes del pueblo de Mezquitic para que ellos sean quienes provean de material para la construcción de un templo suntuoso, que es el que hoy conocemos. Y todos firman este contrato, este que pueden ver en sus pantallas. Este es el documento del inicio de la construcción del nuevo templo dedicado al Señor de las 5 llagas. Este templo todavía seguía en construcción para el año de 1776, porque en este año tenemos constancia de que don Juan Reyes Atilano dejó dinero para que se siguiera construyendo el templo. Finalmente, este templo es un edificio hermosísimo en forma de cruz latina de estilo ecléctico, es decir, tiene varios estilos en su mismo edificio y tiene pues en su altar mayor al Señor de las 5 llagas. Estos son algunos datos, nada más, muy poquitos de lo mucho que hay actualmente sobre la historia de Mezquitic de la Magdalena. En otras cápsulas les contaré más de este maravilloso lugar. Hasta la próxima, amigas y amigos. Sin duda existen muchísimas más cosas que podemos copiarle o tratar de imitar de un niño para no perder nuestra esencia, lo que puede ser el animarte a hacer cosas nuevas, no importa que hagas el ridículo, descansa cuando estés cansado o incluso pregunta todo aquello que no sepas, no importa el tener 15, 25, 30, 60 años, si es algo nuevo que quieres conocer, date la oportunidad de preguntar. Y como muchos dicen, o esta frase fue algo que nos impactó mucho al buscar el tema, es: un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. ¿Cuántas veces tratamos de encerrarnos nada más en nuestra rutina y no sacar a ese niño interior? Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.